En la cena del patrimonio de mi esposo, me dijeron que me sentara y me callara. Dijeron que yo era solo la viuda. Sonreí y me fui. Para la mañana siguiente, estaban encerrados fuera de sus casas, sus cuentas estaban congeladas, y todo lo que una vez poseyeron era mío. Y eso fue solo el comienzo. Mi nombre es Eleanor Whitmore. Tengo 68 años, y aparentemente, para mi propia familia, eso significa que ahora soy solo la viuda. Planché mi blusa 2 veces antes de salir. Revisé mi lápiz labial 3 veces, y me prometí a mí misma que no lloraría sin importar lo que pasara. Era solo una cena, solo mi familia, solo las personas que había amado y ayudado a criar durante más de 40 años. Nos estábamos reuniendo en casa de mi hijo Blake, la grande y brillante que él y Candace compraron después de que Henry y yo confirmáramos el préstamo. No es que alguien mencionara esa parte nunca más. Dijeron que nos reuníamos para discutir asuntos del patrimonio, lo que entendí que significaba la casa principal, la cabaña del lago y los fondos de jubilación. Todas las cosas que Henry y yo trabajamos toda nuestra vida para construir, mientras vivíamos de sopa enlatada para el almuerzo y nos saltábamos vacaciones durante 2 décadas seguidas. Traje un pie de arándanos. Henry siempre decía que era mi mejor postre y pensé que podría alegrar el ambiente. Cuando entré por la puerta, nadie me reconoció. Blake ya estaba sirviendo vino como un anfitrión en una sala de degustación elegante. Y Candace, con sus tacones dorados y su sonrisa falsa y pulida, andaba haciendo ruido por la cocina como si fuera suya. Su hijo mayor, Jack, apenas me saludó con la cabeza, como si fuera alguien que había conocido una vez en un funeral. El aire estaba espeso con perfume caro y el olor de algo quemado en el horno. Nos sentamos, 9 de nosotros en la mesa del comedor, la que les compré la Navidad pasada. Blake comenzó con: hemos estado pensando que es hora de simplificar todo, y instantáneamente entendí lo que eso significaba. Menos de mí, más para ellos. Cuando cuidadosamente pregunté: ¿han hablado con el abogado sobre el fideicomiso? Candace ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Murmuró: tú eres solo la viuda, Eleanor. Tal vez solo mantente callada por ahora. La habitación se quedó en silencio. Entonces Blake se rió, y también Trevor, mi otro hijo, como si fuera el remate de algún chiste malo. Mis manos temblaron debajo de la mesa, no por fragilidad, sino porque el dolor de ese momento golpeó como un segundo funeral. Solo que esta vez yo era la que estaba siendo enterrada. Los miré a cada uno con esa misma expresión vacía, como si fuera ruido de fondo en sus vidas. Puse mi tenedor abajo, me levanté sin decir una palabra y me fui. No quería darles el regalo de mis lágrimas o algún discurso. Dejé el pie intacto en el mostrador. Caminé a mi auto, cerré las puertas con seguro, y por primera vez en 43 años, dejé que el silencio a mi alrededor se sintiera como alivio, no abandono. No me gritaron que regresara. No tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche no dormí, ni un poco. Solo me senté en el viejo sillón reclinable de Henry, envuelta en la manta que solíamos pelearnos en las tardes frías, la que tenía las esquinas desgastadas y la mancha de café desvanecida que él nunca notó. La habitación se sentía como si estuviera esperando algo, y seguí reproduciendo sus palabras en mi mente. Eres solo la viuda. Tal vez solo mantente callada. Como si fuera algún extra en la historia de mi propia familia. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me levanté porque no podía soportar más el silencio, y caminé descalza por el pasillo hasta el gabinete que siempre les dijimos a los chicos que no tocaran. Solíamos llamarlo el cajón prohibido, donde guardábamos pasaportes, escrituras de propiedades, testamentos viejos, impuestos y cosas que no debían ver. Mis dedos estaban fríos cuando lo abrí. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez algo para probar que aún importaba, que Henry no me había dejado completamente desprotegida. Revisé entre los papeles usuales: información de seguros, certificados de nacimiento, una foto vieja de nosotros en Colorado. Y ahí fue cuando lo vi. Un sobre grueso metido atrás, marcado con una palabra en la escritura de Henry: Eleanor. Lo miré fijamente como si pudiera desvanecerse. Henry no era de cartas escritas a mano. Mostraba amor revisando los frenos y asegurándose de que el techo no goteara, no a través de notas escritas. Lo abrí lentamente, mis dedos ya temblando. Adentro había una hoja de papel de cuaderno y un paquete ordenado de documentos engrapados detrás. La carta decía: si estás leyendo esto, algo ha salido mal. Quería contarte antes, pero sabía que tratarías de arreglarlo en lugar de protegerte. Los chicos no son malvados, pero son consentidos. Y Candace, ella es peor. Vi el cambio en el momento en que me enfermé, así que hice ajustes. Todo está a tu nombre ahora. La casa, las cuentas, la cabaña del lago. Tienes autoridad completa, poder notarial. No tienen idea. No te sientas culpable por usarlo. No dejes que te silencien con vergüenza. Y si alguna vez tratan de despojarte de lo que es tuyo, quémalo todo. Me senté ahí aturdida, el peso de todo golpeándome. No tenía idea de que él había llegado a estos extremos. Habíamos tenido conversaciones generales sobre el testamento, pero pensé que solo estaba siendo cuidadoso. Revisé rápidamente el papeleo. Oficial, sellado, notarizado y firmado por nuestro abogado de toda la vida, Alan. Todo era legítimo. Había términos legales que apenas
las entendía entonces. Cláusulas sobre autoridad financiera, transferencias de activos, cambios de propiedad, efectivos tras su muerte. Había hecho todos estos arreglos 8 meses antes de morir, durante un tiempo que pensé que simplemente estábamos probando nuevas medicinas. Había actuado con plena conciencia. Probablemente después de atrapar a Blake husmeando por los cajones de la oficina y a Candace soltando esas preguntas falsamente dulces sobre planes futuros. Casi podía escuchar la voz de Henry recordándome que me mantuviera alerta, que dejara de subestimarme. Herví un poco de té solo para mantener mis manos ocupadas. Ni siquiera tomé un sorbo. Caminé por la cocina. Luego saqué la carpeta de nuevo y revisé las fechas otra vez. Era real. Cada bit de ello. Y mientras más miraba los papeles, más algo cambió en mí. Esa vieja sensación de ser invisible, como si fuera solo una ocurrencia tardía en el legado de alguien más, dio paso a algo más. Poder. A las 3:00 a.m., tomé el teléfono de la casa y marqué a Alan Kramer, nuestro abogado por más de 3 décadas, el que solía traerle revistas de pesca a Henry y que aún me llamaba señora Whitmore, incluso después de que le pedí que no lo hiciera. Contestó al cuarto timbre, somnoliento pero enfocado. Una vez que dije mi nombre, fui directo al grano. Dije, Henry me lo dejó todo a mí. Encontré los documentos. Quiero proceder hoy. Hizo una pausa por un momento. Luego preguntó si alguien más sabía. Dije, no, todavía no. Bien, respondió. No les digas nada. Estaré ahí a las 9 a.m. con todo lo que necesitarás. Colgué y solo me quedé parada ahí en el pasillo, mirando nuestro viejo retrato de boda en la pared. Cuando Alan llegó esa mañana, traía consigo a 2 asistentes legales y una maleta llena de documentos. Su cabello gris estaba más escaso que la última vez que lo había visto, pero sus ojos seguían siendo los mismos, calculadores, precisos. Se había vestido con su mejor traje, el azul marino que reservaba para los casos más importantes. Eleanor, dijo mientras entraba quitándose los guantes de cuero. Henry era más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Su voz llevaba una mezcla de admiración y algo que sonaba como venganza aplazada. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Le serví café en la china buena, la que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaron. Alan, por 40 años me he hecho pequeña para que otros se sintieran grandes. Me he disculpado por tomar espacio, por tener opiniones, por existir. Anoche me dijeron que era solo la viuda y que me mantuviera callada. Estoy cansada de ser callada. Alan sonrió, una sonrisa que no había visto desde que Henry estaba vivo. Entonces comencemos. Primero necesitas entender exactamente lo que Henry te dejó y cómo lo estructuró. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde Henry y yo habíamos desayunado juntos cada mañana durante décadas. La casa principal, comenzó, señalando el primer documento. Está completamente a tu nombre. Henry la transfirió hace 8 meses. Blake y Candace creen que todavía tienen derechos sobre ella porque confirmaron el préstamo original, pero ese préstamo fue pagado en su totalidad el año pasado con los fondos de la cuenta de inversiones de Henry. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Quiero decir que están viviendo en una casa que ya no les pertenece. Técnicamente, son tus inquilinos sin contrato de arrendamiento. Alan pasó al siguiente papel. La cabaña del lago. Misma situación. Trevor ha estado usándola cada verano como si fuera suya, pero legalmente le pertenece a ti. Los botes, el muelle, todo. Sentí como si el aire hubiera cambiado en la habitación. Durante meses había asumido que todos estos lugares pronto serían divididos entre los niños, que tendría que mendigar por derechos de visita a los lugares donde Henry y yo habíamos sido más felices. Las cuentas bancarias, continuó Alan, son donde Henry realmente se volvió creativo. ¿Sabías que tus hijos han estado recibiendo transferencias mensuales de $3,000 cada uno durante los últimos 5 años? Negué con la cabeza. Henry nunca me dijo, porque sabía que te opondrías. Decías que necesitaban aprender a ser independientes, pero Henry se sentía culpable. Pensaba que tal vez había sido demasiado duro con ellos cuando eran jóvenes. Estas transferencias venían de una cuenta especial que él estableció. Una cuenta que ahora controlas completamente. Alan me mostró los estados de cuenta, miles y miles de dólares, fluyendo cada mes hacia las cuentas de Blake y Trevor. Dinero que había hecho posible sus casas grandes, sus autos nuevos, las vacaciones, familiares a Europa que publicaban en Facebook. ¿Y ellos saben de dónde viene este dinero? Pregunté. Se les dijo que era parte de un fideicomiso familiar. Técnicamente cierto, pero el fideicomiso eres tú. Henry estructuró todo para que pareciera automático, permanente, pero no estoy ni automático ni permanente. Con una sola llamada telefónica, puedes terminar todas las transferencias. Me recosté en mi silla, sintiendo el peso de la información. ¿Y las inversiones? ¿Los fondos de jubilación? Todo a tu nombre. La cartera de acciones, los bonos, la cuenta de jubilación de Henry, que era sustancialmente más grande de lo que les dijeron a los niños. En total, Eleanor, estás viendo alrededor de $2.8 millones en activos líquidos, más las propiedades inmobiliarias. El número me golpeó como un rayo. Durante años, Henry y yo habíamos vivido modestamente, cortando cupones, reparando cosas nosotros mismos, en lugar de contratar ayuda. Pensé que teníamos lo suficiente para jubilarnos cómodamente, pero nunca
Nunca imaginé esta cantidad de dinero. ¿Cómo? Fue todo lo que pude decir. Tu esposo era un inversionista. Muy inteligente, Eleanor. Y también resultó ser bastante desconfiado en sus últimos años. Comenzó a notar cómo se comportaban los niños cuando pensaban que él no estaba escuchando. Las conversaciones sobre cuándo papá finalmente se vaya y cómo vamos a dividir todo. Especialmente Candace. Ella comenzó a tratar la casa como si ya fuera suya. Redecoró el cuarto de huéspedes sin preguntar. Comenzó a referirse a la cabaña del lago como nuestra casa de verano. Henry lo vio todo. Pensé en las pequeñas cosas que había notado en los últimos años de Henry. Cómo se había vuelto más callado durante las cenas familiares. Cómo había comenzado a cerrar con llave su oficina. Las conversaciones telefónicas susurradas con Alan, que pensé que eran sobre planes de atención médica. Hay más, dijo Alan, sacando otro conjunto de documentos. Henry también investigó las finanzas de tus hijos. ¿Sabías que Blake debe $47,000 en deudas de tarjetas de crédito? ¿O que Trevor tomó un segundo préstamo sobre su casa el año pasado para pagar los gastos de su negocio fallido? No sabía nada de esto. Durante años, había asumido que ambos niños estaban financieramente estables, exitosos, independientes. Habían sido tan cuidadosos de proyectar esa imagen. Están viviendo por encima de sus posibilidades, continuó Alan, sostenidos completamente por las transferencias mensuales de Henry. Sin ese dinero, Blake perdería su casa en 3 meses, Trevor en 2. La realidad de la situación comenzó a hundirse. No era solo que tuviera poder sobre mi familia, era que mi familia había estado dependiendo de mí todo este tiempo sin saberlo, sin agradecerlo. Mientras me trataban como si fuera una carga, una inconveniencia, habían estado viviendo de mi dinero. ¿Qué recomiendas que haga? Pregunté finalmente. Alan cerró la carpeta y me miró directamente. Eleanor, tengo 67 años. He sido abogado durante 40 años. He visto familias destruirse por dinero más veces de las que puedo contar. Pero también he visto lo que pasa cuando las personas buenas son pisoteadas por demasiado tiempo. Lo que te dijeron anoche, solo la viuda, eso no fue solo falta de respeto. Fue crueldad calculada diseñada para hacerte sentir impotente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín que Henry había mantenido tan cuidadosamente. Mi recomendación profesional es que protejas tus activos y establezcas límites claros. Mi recomendación personal es que les enseñes exactamente qué tipo de viuda eres. Esa tarde, mientras Alan y sus asistentes preparaban el papeleo, me senté en la sala que Henry y yo habíamos amueblado pieza por pieza durante nuestro matrimonio. Cada lámpara, cada cojín, cada foto familiar tenía una historia. Pero mirándolo todo ahora, me di cuenta de que la historia que me había estado contando a mí misma sobre mi familia era incompleta. Había estado tan enfocada en ser la matriarca, perfecta, la madre y suegra que nunca causaba problemas, que había permitido que me volviera invisible. Había aceptado ser excluida de conversaciones sobre mi propio futuro. Había sonreído cuando Candace redecoró mi casa sin preguntar. Había permanecido callada cuando Blake y Trevor tomaban decisiones sobre la cabaña del lago, como si yo no existiera. Mi teléfono sonó alrededor de las 4 p.m. Era Blake. Mamá, sobre anoche, comenzó, su voz llevando esa calidad forzadamente casual que usaba cuando quería algo. Candace se siente terrible por lo que dijo. Ya sabes cómo es ella cuando está estresada. No lo decía en serio. ¿En serio? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Por supuesto que no. Eres familia. Es solo que, ya sabes, estos asuntos del patrimonio son complicados y pensamos que sería más fácil si nosotros manejamos los detalles. Menos estrés para ti. Ahí estaba de nuevo, la suposición de que yo era demasiado frágil, demasiado tonta, demasiado algo para manejar mis propios asuntos. Blake, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mamá. ¿Cuánto crees que tu padre y yo valíamos? Hubo una pausa. No sé, mamá. Nunca realmente... ¿Por qué? Solo curiosa. ¿Y sabes de dónde viene el dinero que recibes cada mes? Otra pausa, más larga esta vez. Es del fideicomiso familiar, ¿verdad? Papá estableció algo antes de morir. Dije. Blake, ¿te gustaría venir a cenar mañana? Solo nosotros dos. Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre el fideicomiso familiar. Después de colgar, llamé a Trevor y tuve una conversación casi idéntica. Ambos sonaban nerviosos, pero aceptaron venir, separadamente, como había planeado. Esa noche, por primera vez desde el funeral de Henry, dormí profundamente. No fue el sueño inquieto de los últimos meses, lleno de preocupación por el futuro y tristeza por el pasado. Fue el sueño profundo y reparador de alguien que finalmente sabía exactamente dónde estaba parada. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y preparé el desayuno que Henry solía amar. Tocino crujiente, huevos revueltos con queso, tostadas de centeno con mantequilla. Comí lentamente, saboreando cada bocado, viendo salir el sol sobre el jardín que ahora sabía que era completamente mío. Alan había dejado copias de todos los documentos importantes, organizados en carpetas etiquetadas. Gasté la mañana leyéndolos realmente, no solo hojeándolos como había hecho la noche anterior. Los detalles eran asombrosos. Henry había pensado en todo: protecciones contra acreedores, disposiciones para cuidados de salud a largo plazo, incluso instrucciones específicas sobre qué hacer si alguno de los niños desafiaba legalmente el testamento. Pero fue cuando llegué a la última carpeta que encontré algo que me hizo llorar por primera vez desde que había encontrado los documentos. Era una carta más larga, escrita con la letra cuidadosa de Henry, fechada solo 3 semanas antes de su muerte. Mi querida Eleanor, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces las otras precauciones no fueron suficientes y nuestros hijos han mostrado
reveló su verdadero carácter. Primero, quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya. Fuiste una madre maravillosa, paciente cuando yo era demasiado duro, amable cuando yo era demasiado distante. Si nuestros hijos crecieron para ser egoístas, no fue por falta de tu amor. Durante nuestro matrimonio siempre fui yo quien manejó el dinero, quien tomó las decisiones financieras grandes. No porque no confiara en ti, sino porque crecí en una época donde eso se esperaba de los hombres. Ahora me doy cuenta de que al hacer eso, te privé de la confianza que viene de saber tu propio valor. Te hice dependiente cuando deberías haber sido mi socia igual. Los papeles en estas carpetas no son solo sobre dinero, Eleanor, son sobre poder. El poder de elegir cómo quieres vivir el resto de tu vida. El poder de decidir quién merece tu generosidad y quién no. El poder de decir no sin explicaciones y sí sin culpa. Nuestros hijos han tenido vidas fáciles porque nosotros trabajamos duro. Pero la facilidad no enseña carácter, y me temo que les hemos hecho un flaco favor. Si están tratando de marginarte ahora, cuando más los necesitas, entonces es hora de que aprendan lo que realmente significa la familia. No seas la viuda callada que ellos esperan. Sé la mujer que me enamoré de mí hace todos esos años, feroz, inteligente y completamente capaz de cuidarse a sí misma. Y si tienes que quemar algunos puentes para encontrar esa mujer de nuevo, entonces que ardan. Con todo mi amor y respeto, Henry. Para cuando terminé de leer estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento. Henry me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Había visto lo que yo me había vuelto, pequeña, complaciente, invisible, y había tomado medidas para asegurarse de que tuviera las herramientas para encontrar mi camino de regreso a quien realmente era. Blake llegó para la cena exactamente a tiempo, cargando flores y una botella de vino caro. Para compensar por anoche, dijo besando mi mejilla. Candace quería venir también, pero pensé que podríamos usar algo de tiempo de madre e hijo. Le había preparado su comida favorita de la infancia: pollo frito, puré de papas con salsa, ejotes del jardín. Comimos y hablamos de cosas ligeras durante la primera parte de la cena: su trabajo, los niños, el clima. Pero podía ver que estaba nervioso. Seguía mirando hacia mi oficina, donde sabía que Henry solía manejar los papeles importantes. Finalmente, después de que limpiamos los platos, dije: Blake, hablemos del fideicomiso familiar. Su cara se iluminó. Genial. Candace y yo hemos estado pensando, y realmente creemos que deberías considerar mudarte a algo más pequeño. Esta casa es muy grande para una persona, y el mantenimiento debe ser abrumador. Podríamos ayudarte a encontrar un bonito apartamento para personas mayores, algo con servicios incluidos. ¿Un apartamento para personas mayores?, repetí. Nada lujoso, se apresuró a agregar, pero algo apropiado, y luego podríamos poner esta casa en el mercado. Con los precios actuales de los bienes raíces, probablemente obtendríamos al menos $800,000 por ella. Eso sería un buen comienzo para el fondo universitario de los niños. Asentí lentamente. ¿Y la cabaña del lago? Bueno, Trevor y yo hemos estado hablando de eso. Está en tan buena ubicación y tiene tanto potencial. Podríamos renovarla, tal vez convertirla en una propiedad de alquiler. Los ingresos podrían ayudar a cubrir los gastos de tu apartamento. Ya veo. ¿Y los otros activos? ¿Las cuentas de inversión? Blake se removió incómodamente. Mamá, no tienes que preocuparte por esos detalles. Trevor y yo podemos manejar todo eso. Tú solo relájate y disfruta tu jubilación. Fui a la oficina y regresé con una de las carpetas de Alan. Blake observó con curiosidad creciente mientras la abría. Blake, dije, hay algunas cosas sobre el fideicomiso familiar que creo que no entiendes completamente. Le mostré el primer documento. Esta casa, por ejemplo, no es parte de ningún fideicomiso. Es mía, completamente, únicamente mía. Tu padre me la transfirió hace 8 meses. Su cara se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando estuviste charlando anoche sobre ponerla en el mercado, estabas hablando de vender mi casa sin mi permiso. Saqué el siguiente papel. La cabaña del lago, también mía. Los $3,000 que recibes cada mes, esos vienen de mi cuenta, no de algún fideicomiso automático. Yo controlo esos pagos. Blake se quedó callado durante un largo momento. Luego, no entiendo. ¿Por qué papá haría eso? ¿Por qué no me preguntas por qué tú harías lo que hiciste anoche? Contraataque. ¿Por qué me dirías que me siente y me calle? ¿Por qué asumirías que soy demasiado estúpida o frágil para manejar mis propios asuntos? Mamá, yo nunca... Comenzó, pero lo interrumpí. Blake, durante 30 años he sido tu madre. He sido a cada recital escolar, cada juego de béisbol, cada graduación. Cuando necesitaste dinero para el enganche de tu casa, estaba ahí. Cuando Candace quería redecorar, sonreí y asentí mientras desechaba los muebles que tu padre y yo habíamos elegido juntos. He sido paciente y generosa y callada, pero ser callada no significa ser estúpida, y ser generosa no significa ser un felpudo. Las manos de Blake temblaron mientras alcanzaba su copa de vino. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me disculpe? Bien, lo siento. Lo siento por lo que dijo Candace. Lo siento si te sentiste excluida. No quiero que te disculpes, Blake. Quiero que entiendas que las cosas van a cambiar. Los 3,000 mensuales se detienen ahora. Si necesitas ayuda financiera en el futuro, puedes pedirla respetuosamente, y la consideraré caso por caso. Pero los días de dinero automático han terminado. Mamá,
Mamá, ¿qué? No puedes. Se detuvo, probablemente dándose cuenta de que sonaba exactamente como el niño consentido que Henry había temido que se hubiera vuelto. Sí puedo, dije suavemente. Resulta que puedo hacer lo que quiera. Es mi dinero. Blake se fue esa noche sin decir adiós. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras subía a su auto caro, el que había estado pagando sin saberlo, y se iba con llantas chirriando. Mi conversación con Trevor al día siguiente fue notablemente similar, excepto que él se enojó más rápido y más abiertamente. Esto es una mierda, mamá, gritó cuando le expliqué la situación. Papá nunca habría querido que lo usaras como arma contra nosotros. ¿Como arma? Pregunté. Trevor, son mis activos. ¿Cómo es un arma que yo controle mi propio dinero? Porque nos lo prometió. Dijo que estaríamos cuidados. Y lo están. Tienen empleos, educaciones, habilidades. Lo que no tienen es el derecho automático a mi dinero sin mostrar el más mínimo respeto por la persona que se los da. La conversación terminó con Trevor gritando algo sobre conseguir un abogado. Y luego también él se fue enojado. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono sonó constantemente. Candace, llorando sobre cómo no podían permitirse su hipoteca sin las transferencias. Trevor, su esposa, Lisa, tratando de hacerme sentir culpable por destruir las vidas de los nietos. Incluso Jack, el nieto que me había ignorado en la cena, de repente tenía mucho que decir sobre responsabilidades familiares. Pero lo que no vino fueron disculpas reales. Ni una sola persona que me hubiera herido esa noche se acercó para reconocer que me habían tratado mal. En su lugar, todo era mi culpa por ser dramática, o vengativa, o egoísta. Después de una semana de esto, llamé a Alan. ¿Qué tan rápido puedes cambiar las cerraduras en todas las propiedades? ¿Qué tan rápido las quieres? Hoy, para las 6 p.m., cada propiedad que poseía tenía cerraduras nuevas. Blake y Trevor descubrieron esto cuando intentaron usar sus llaves para entrar a la cabaña del lago para su tradicional fin de semana, de pesca de fin de temporada. Según Alan, que había contratado a un servicio de vigilancia para mantener un ojo en las propiedades, habían pasado 20 minutos gritándole a la puerta antes de llamar a la policía. Por supuesto, la policía no pudo hacer nada. Era mi propiedad, y yo tenía todo el derecho de cambiar las cerraduras. Pero la llamada que recibí de Blake esa noche fue diferente de las otras. Ya no sonaba enojado, sonaba asustado. Mamá, por favor, ¿podemos hablar de esto? Tal vez no manejamos las cosas bien la otra noche, pero esto es extremo. Somos familia, repetí. Blake, ¿sabes qué hacen las familias reales? Se apoyan mutuamente, se respetan mutuamente. No se dicen unos a otros que se sienten y se callen. Lo sé. Candace se siente terrible. Todos nos sentimos terrible. ¿Se sienten terribles por cómo me trataron? ¿O se sienten terribles porque descubrieron que hay consecuencias? El silencio en la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Blake, continué, durante 40 años, tu padre y yo construimos algo. No solo dinero, aunque sí, hay dinero. Construimos una vida, un legado, un futuro. Y la otra noche, ustedes me hicieron sentir como si yo fuera solo un obstáculo para obtener su herencia. Como si mi único propósito fuera morir convenientemente, para que pudieran seguir adelante con sus vidas. Mamá, eso no es verdad. Blake, Candace redecoró mi sala sin preguntarme. Tú y Trevor han estado planeando qué hacer con mis propiedades como si yo ya estuviera muerta. Jack me trató como a una extraña en mi propia familia. Y cuando finalmente hablé, me dijeron que me callara. Podía escucharlo respirar pesadamente al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que se comporten como adultos. Quiero que se disculpen. Realmente se disculpen. No solo porque descubrieron que controlo el dinero. Quiero que reconozcan que soy una persona completa con sentimientos y derechos. No solo una fuente de fondos o un obstáculo para su comodidad. Está bien. ¿Podemos reunirnos? ¿Podemos volver a empezar? Podemos intentarlo, dije. Pero Blake, las cosas no van a volver a ser como antes. No voy a volver a ser invisible solo para hacer que ustedes se sientan cómodos. Organizamos otra cena familiar para el sábado siguiente. Esta vez sería en un restaurante neutral. Ningún drama de cocinas o discusiones sobre quién era el anfitrión. Alan sugirió que también trajera a uno de sus asistentes legales, solo para mantener las cosas civilizadas. Los días previos a la cena fueron extrañamente tranquilos. Mi teléfono, que había estado sonando constantemente durante semanas, finalmente se calmó. Usé el tiempo para hacer algo que no había hecho en años, pensar en lo que realmente quería. Por décadas, mis deseos habían estado entrelazados con los de mi familia. Quería que Henry fuera feliz, que los niños fueran exitosos, que todos se llevaran bien. Pero ahora, por primera vez desde que tenía 20 años, me pregunté, ¿qué quiere Eleanor? La respuesta fue sorprendentemente clara. Quería respeto. Quería ser vista como una persona completa, no solo como una madre o una viuda. Quería viajar. Henry y yo siempre habíamos planeado ver Europa después de que él se jubilara, pero el cáncer llegó primero. Quería tomar clases, tal vez aprender francés o fotografía. Quería amistades que no estuvieran centradas en quién necesitaba qué favor. Pero más que nada, quería que mi familia me amara por quien soy, no por lo que puedo darles. El sábado llegó con una tormenta de nieve temprana. Manejé cuidadosamente hasta el restaurante, un lugar elegante que Blake había sugerido, probablemente porque pensó que el ambiente formal haría menos probable que alguien hiciera una escena. Llegué primero, como siempre había sido mi costumbre, y pedí una mesa en el fondo donde pudiéramos hablar sin ser overheard. Blake y Candace llegaron juntos, seguidos pocos minutos después por Trevor y Lisa. Todos se veían tensos, vestidos como si fueran
a una entrevista de trabajo. Candace incluso me trajo flores, rosas amarillas que nunca han sido mis favoritas, pero fue un gesto. Mamá, Blake comenzó una vez que todos se sentaron. Queremos empezar disculpándonos, todos nosotros, por lo que pasó la otra noche y por cómo hemos estado actuando en general. Miré alrededor de la mesa. Trevor estaba evitando el contacto visual. Lisa se veía incómoda. Candace tenía esa sonrisa forzada que usaba cuando trataba de salirse de problemas. Continúa, dije. Creo que nos acostumbramos tanto a que papá manejara todo que asumimos. Bueno, asumimos incorrectamente que tú querrías que nosotros nos hiciéramos cargo ahora. No nos dimos cuenta de lo capaz que eres, de lo mucho que sabías sobre las finanzas familiares. Era un comienzo bonito, pero podía sentir el pero llegando. Pero, dijo Trevor, y ahí estaba. También pensamos que tal vez has sido un poco extrema en tu respuesta. Cambiar las cerraduras, cortar los pagos mensuales, se siente como un castigo. ¿Un castigo por qué? Pregunté. Por no saber mejor, dijo Candace. Por cometer errores. Puse mi servilleta sobre la mesa. Candace, ¿crees que fue un error decirme que me sentara y me callara? Se sonrojó. Estaba estresada. No lo dije en serio. Y Trevor, ¿crees que fue un error gritarme sobre conseguir un abogado cuando descubriste que no tenías derecho automático a mi dinero? Trevor se removió. Estaba enojado. Las personas dicen cosas cuando están enojadas. Sí, lo hacen, acordé. Y lo que ustedes dijeron me mostró exactamente cómo me ven realmente. No como su madre, no como una persona que merece respeto, sino como un obstáculo para obtener lo que quieren. Mamá, eso no es justo, protestó Blake. ¿No es justo? Blake, déjame preguntarte algo. En los últimos 5 años, ¿cuántas veces me has llamado solo para ver cómo estoy? No porque necesitaras algo, no porque fuera un cumpleaños o un feriado, solo para charlar. Se quedó callado. ¿Y Trevor? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo? Una cena, un evento de los niños, cualquier cosa, donde no se esperara que trajera un plato o ayudara con la limpieza? Más silencio. ¿Y Candace? ¿Alguna vez me has preguntado mi opinión sobre las decisiones que has tomado sobre mi propia casa? ¿Sobre los muebles que desechaste? ¿Los cambios que hiciste? ¿La forma en que básicamente te mudaste y me convertiste en huésped en mi propio hogar? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Candace, pero no dijo nada. No quiero lastimarlos, continué. Quiero una relación real con ustedes, pero una relación real requiere que me vean como una persona real, no solo como un ATM con sentimientos. Lisa, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. Eleanor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo arreglamos esto? Era una buena pregunta, y me alegré de que alguien finalmente la hubiera hecho. Quiero que empiecen tratándome como tratarían a cualquier otro adulto en sus vidas. Quiero que me pidan las cosas en lugar de asumirlas. Quiero que respeten mis decisiones, incluso cuando no las entiendan. Y quiero que dejen de actuar como si les debiera algo solo porque soy su madre. Pero eres nuestra madre, dijo Blake. Las madres cuidan a sus hijos. Sí, lo hacen. Pero Blake, tienes 42 años. Trevor, tienes 39. No son niños, son adultos, con sus propias familias, carreras, responsabilidades. Es hora de que actúen como tal. Ordenamos la cena y tratamos de tener una conversación normal, pero la tensión era palpable. Podía ver que estaban procesando, tratando de resolver cómo navegar por esta nueva dinámica donde ya no podían tomar mi generosidad por sentada. Hacia el final de la cena, Blake preguntó, ¿entonces qué pasa ahora? ¿Con el dinero, quiero decir? Ahora, dije, aprenden a presupuestar sin los 3,000 mensuales. Si encuentran que realmente no pueden arreglárselas, y quiero decir, realmente no pueden, no solo que es inconveniente, entonces pueden venir a mí y pedir ayuda, como adultos, explicando su situación, mostrando que han hecho todo lo posible para resolverlo ustedes mismos. ¿Y las propiedades? Preguntó Trevor. Las propiedades son mías, seguirán siendo mías. Si quieren usarlas para vacaciones familiares, pueden preguntar. Si trato a la cabaña del lago como un hotel familiar gratuito, entonces espero ser tratada como la dueña, no como la sirvienta. ¿Y cuándo ya no estés? Preguntó Candace en voz baja. Era una pregunta justa, aunque dolorosa. Cuando muera, tendrán su herencia. Pero Candace, yo tengo 68 años y estoy en buena salud. Podría vivir otros 20 años. ¿Realmente quieren pasar las próximas 2 décadas tratándome como un inconveniente? La cena terminó con abrazos incómodos y promesas de hacer mejor las cosas. No estaba segura de si lo decían en serio, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, comencé a ver pequeños cambios. Blake me llamó un martes por la noche, solo para contarme sobre el nuevo trabajo de su hija. Trevor me invitó a cenar, y no se esperaba que trajera algo. Candace me preguntó si estaba bien antes de mover algunos de sus libros de decoración de mi mesa de café. Eran pequeños pasos, pero eran pasos. También comencé a hacer algunos cambios propios. Me inscribí en una clase de francés en el centro comunitario. Contracté a una empresa de jardinería para que se hiciera cargo del trabajo pesado del jardín, algo que Henry nunca habría aprobado, pero que me liberó para disfrutar de las flores sin el dolor de espalda. Incluso comencé a buscar tours grupales a Europa, pero el verdadero punto de inflexión llegó en Navidad. Tradicionalmente, las Navidades se celebraban en mi casa. Yo cocinaba, limpiaba, decoraba, y todos los demás aparecían y se iban. Este año, decidí hacer las cosas
de manera diferente. Este año, anuncié en nuestra llamada familiar de planificación navideña, me gustaría que las navidades fueran potluck. Todos traen algo. Todos ayudan con la limpieza. ¿Potluck?, dijo Blake. Mamá, siempre has hecho la cena de Navidad. Sí, lo he hecho. Y este año me gustaría ayuda. Hubo mucho ida y vuelta sobre esto. Candace se preocupó de que no sería tradicional. Trevor argumentó que él no sabía cocinar. Pero al final, acordaron. La mañana de Navidad, mi casa se llenó de familia, pero se sentía diferente. En lugar de correr alrededor sirviendo a todos, estaba sentada en mi silla favorita, viendo a mis hijos adultos trabajar juntos en la cocina. Blake estaba haciendo puré de papas. Trevor estaba cortando verduras. Incluso Candace estaba ayudando, aunque se quejaba de que la cocina no estaba organizada como ella habría preferido. ¡Abuela!, gritó mi nieta Sophie, corriendo hacia mí con un dibujo que había hecho. Hice esto para ti. Era un dibujo de las dos juntas, de pie frente a una casa grande con un jardín lleno de flores. En la esquina inferior había escrito, con letra infantil: Abuela Eleanor es fuerte. ¿Fuerte?, pregunté, alzándola a mi regazo. Sí, dijo Sophie. Papá dijo que has sido muy fuerte últimamente, que has estado defendiéndote. Miré a Blake, que se había sonrojado hasta las orejas. Él me sonrió. Una sonrisa real, no la sonrisa forzada que había estado dando durante semanas. Sí, le dije a Sophie. Supongo que sí he sido fuerte. Después de la cena, mientras todos estaban limpiando, realmente limpiando, no solo llevando sus platos al fregadero, Trevor se me acercó. Mamá, dijo, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es? Lisa y yo hemos estado hablando y creemos que tienes razón. Sobre todo, nos hemos estado comportando como niños mimados, y no es justo para ti. Trevor, no, déjame terminar. Sé que papá te dejó a cargo porque sabía que harías lo correcto. Y lo correcto no es solo darnos dinero sin importar cómo te tratemos. Lo correcto es enseñarnos a ser mejores personas. Estaba empezando a llorar, y él también. Quiero que sepas que hemos estado viviendo con nuestros medios desde que cortaste los pagos. No ha sido fácil, pero lo estamos logrando. Y se siente bien, como si finalmente fuéramos adultos reales. Siempre has sido un adulto real, Trevor. Solo necesitabas la oportunidad de actuar como tal. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, me senté en la sala mirando el árbol de Navidad. Era más pequeño que en años anteriores. Había decidido no esforzarme tanto con las decoraciones, pero se veía perfecto. Mi teléfono sonó. Era mi vecina Margaret, una mujer de mi edad que se había mudado a la calle el año anterior. Eleanor, dijo, espero que no te importe que llame en Navidad, pero quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por invitarme a tu clase de francés y por presentarme a las señoras del club de jardinería. Por primera vez desde que murió Robert, siento que tengo amigas reales. Margaret y yo habíamos comenzado a pasar tiempo juntas después de que me inscribí en francés. Como yo, ella era viuda, y como yo, había pasado décadas definiéndose a través de su esposo y sus hijos. Habíamos descubierto que teníamos mucho en común más allá de nuestras pérdidas. No me agradezcas por eso, le dije. Ambas necesitábamos la amistad. ¿Sabes qué?, dijo. Creo que este ha sido mi mejor Navidad en años. No porque haya sido elaborada o lujosa, sino porque se sintió real. Después de colgar, reflexioné sobre lo que había dicho. Real. Esa era la palabra perfecta para describir cómo se había sentido mi vida durante los últimos meses. Por primera vez en años, se sentía real. No era fácil. Hubo muchas noches cuando dudé de mí misma, cuando me pregunté si había sido demasiado dura, demasiado drástica. Hubo momentos cuando quería volver a los viejos patrones, hacer que todos fueran felices sin importar el costo para mí misma. Pero entonces recordaba la carta de Henry. No seas la viuda callada que ellos esperan. Sé la mujer de la que me enamoré hace todos esos años. Feroz, inteligente y completamente capaz de cuidarse a sí misma. Y me daba cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Los meses siguientes trajeron más cambios. Blake y Candace vendieron su casa grande y compraron algo más modesto, algo que realmente podían permitirse. Trevor cerró su negocio fallido y consiguió un trabajo estable con beneficios. Lisa volvió a trabajar después de años de ser ama de casa. Ninguno de estos cambios fue fácil para ellos, pero fueron necesarios. Y por primera vez en años, cuando me llamaban, era para contarme sobre sus vidas, no para pedirme dinero. Yo también hice cambios. Contraté a una empleada doméstica para que viniera una vez por semana, algo que me habría parecido extravagante antes, pero que ahora veía como una inversión en mi tiempo y energía. Comencé a tomar clases de pintura con acuarelas, e hice algo que había estado posponiendo durante meses. Reservé un viaje a Francia. Cuando les conté a los niños sobre el viaje, su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto habían cambiado las cosas. Mamá, eso es increíble, dijo Blake. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? 3 semanas, respondí, esperando alguna objeción. ¿Quieres que cuidemos la casa mientras no estás?, ofreció Trevor. ¿Necesitas ayuda empacando?, preguntó Candace. Estos eran mis hijos, pero actuando como hijos adultos cariñosos en lugar de buitres esperando una herencia. El viaje a Francia fue transformador. No solo porque París era hermoso, aunque lo era, sino porque demostró que podía navegar por el mundo sola. Podía leer mapas, pedir comida en francés quebrado, hacer amigos con otros viajeros. Era Eleanor Whitmore, no solo la viuda de Henry o la madre de Blake y Trevor. Cuando regresé, bronceada y llena de historias, mis hijos me estaban esperando en el aeropuerto. No porque sintieran que tenían que estar allí, sino porque querían estar allí. ¿Cómo estuvo?, preguntó Blake mientras manejaba hacia casa. Fue perfecto, dije, pero también es bueno estar en casa, y lo era. Por primera vez en mi vida adulta, casa se sentía como un lugar donde
donde pertenecía completamente, no un lugar donde existía para servir a otros. Esa noche, desempacando mis maletas, encontré algo que había olvidado que había empacado, la foto de Henry y yo en Colorado, la que había visto en el cajón prohibido toda esa noche meses atrás. La miré durante un largo tiempo, recordando al hombre que me había amado lo suficiente como para asegurarse de que pudiera encontrar mi propia fuerza. Gracias, le susurré a la foto, por conocerme mejor de lo que me conocía a mí misma, por darme las herramientas para encontrar mi camino de regreso a quien realmente soy. Puse la foto en mi mesita de noche, donde podía verla cada mañana cuando me despertaba, un recordatorio de que el amor real no te hace pequeña, te ayuda a crecer hasta tu tamaño completo. Al año siguiente, las cosas se habían establecido en una nueva normalidad. Mis hijos y yo teníamos relaciones adultas reales, construidas sobre respeto mutuo en lugar de obligación financiera. Ellos habían aprendido a presupuestar, a resolver problemas, a cuidarse a sí mismos. Y yo había aprendido que merecía ser tratada con dignidad sin importar cuánto dinero tuviera. No fue un final de cuento de hadas. Todavía había ocasionales tensiones, malentendidos, momentos cuando los viejos patrones trataban de reassert themselves. Pero habíamos construido algo más fuerte que la costumbre o el interés propio. Habíamos construido relaciones basadas en quiénes éramos realmente, no en quién pensábamos que deberíamos ser. Y yo había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisible. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. A los 69 años, finalmente, sabía quién era Eleanor Whitmore, y resultó que era alguien digna de respeto después de todo.